Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hay historias oscuras en las que la redención no llega o solo llega demasiado tarde. Vidas cruzadas por la tragedia que nos dejan importantes lecciones. Hoy exploraremos varias de esas historias, un paseo oscuro y necesario por 4 vidas marcadas por la tragedia. Historias que nos dejaron himnos inmortales, aprendizajes profundos, teoremas eternos y revoluciones tecnológicas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. En agosto de 2019, unos pocos meses antes de que el mundo se detuviera por la pandemia de COVID-19, una mujer llamada Eva Aridgis Fuentes, cineasta y DJ, pidió un Uber en Nueva York. El destino quiso que, de las decenas de miles de automóviles que ofrece la plataforma en esa ciudad, justamente ese tomara el viaje. En cuanto subió al automóvil, a Eva le llamó la atención su conductora, una mujer negra, grande, de gafas oscuras y un turbante. Pero no fue su imagen lo que le llamó la atención, fue su voz, que sonaba como un déjà vu. Había algo en esa voz, en su aura, que le resultaba inquietantemente familiar. La conductora iba escuchando el álbum Harvest de Neil Young y cantó todas las canciones del disco. En el asiento de atrás, Eva cantó también, embrujada por esa voz que estaba segura conocía de alguna parte. Era, de hecho, una voz que, como DJ, había hecho sonar cientos de veces en clubes. Fue en ese instante cuando Eva le preguntó a la conductora si había visto a Neil Young en vivo alguna vez. La conductora respondió: «Oh, no, mis días de conciertos ya pasaron». Entonces, Eva preguntó, convencida de que conocía la respuesta: «¿Has oído hablar de Q Lazarus?». La conductora apenas titubeó frente al espejo retrovisor, dijo que no conocía a nadie con ese nombre y cambió de tema. La incomodidad se apoderó del viaje y cuando finalmente Eva llegó a su destino, la conductora se volteó, le extendió la mano y le dijo: «Fue un placer conocerte, Eva. Yo soy Q Lazarus». Eva lo sabía. Durante años, una canción cantada por esa mujer había sido parte fija de su repertorio como DJ y sencillamente no lo podía creer. Al bajar le dio su número de teléfono y siguió su camino. Esa misma noche, Q Lazarus soñó que estaba cantando en un escenario por primera vez en casi 2 décadas.
Al despertar, llamó a Eva y le dijo con cierta mística: «Mi madre, que ya murió, me enseñó a no ignorar las señales divinas». Ese encuentro casual marcó el comienzo de una amistad y de un proyecto de documental titulado Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazarus, con Eva tomando esa coincidencia como punto de partida para explorar la vida y la obra de una mujer que había sido casi olvidada, al punto de que muchos estaban completamente convencidos de que había muerto. Lo curioso es que no era la primera vez que un viaje en automóvil le cambiaba la vida a Q Lazarus. El verdadero nombre de Q Lazarus es Diane Lucky. Nació el 12 de diciembre de 1960 en Neptune, New Jersey, y era la menor de 7 hermanos. Desde pequeña sintió una gran atracción por los escenarios y cantaba en el coro de la iglesia de su barrio. Siendo adolescente, un viaje escolar a Broadway la marcó para siempre. Vio el musical Bubbling Brown Sugar y supo que quería dedicarse a la música. A los 18 años y persiguiendo ese sueño, se mudó a Nueva York, la ciudad de las oportunidades, convencida de que su destino estaba en el escenario. Allí sobrevivió cantando jingles para comerciales, haciendo coros y tomando cualquier trabajo que le diera de comer, incluyendo conducir un taxi en las calles de Nueva York. Pronto se reinventó como Q Lazarus, un hombre que mezclaba misterio y resurrección. De hecho, formó una banda llamada justamente The Resurrection y empezó a tocar en clubes. Pero el camino era duro. Talento tenía, pero las compañías discográficas la rechazaban una y otra vez. Le decían que no sabían cómo vender a una mujer negra, con dreadlocks, y que hacía un synth pop oscuro y poco comercial. La verdad es que era inclasificable. Un día, a mediados de la década de 1980, dos hombres hicieron parar el taxi que conducía a Q Lazarus. Los hombres venían conversando y Q quedó intrigada por lo que hablaban. Claramente estaban involucrados con el mundo del arte. ¿En el cine? Tal vez la música. Convencida de que eran productores musicales, Q les preguntó si les molestaría escuchar uno de sus demos que llevaba siempre en cassette. Los hombres escucharon con atención la canción que Q había grabado, llamada Candle Goes Away. Uno de los hombres, asombrado, le dijo: «¿Qué es esto y quién eres tú?». Ese hombre era el director de cine Jonathan Demme, que quedó fascinado con la voz y la música de Q. En 1986, Jonathan Demme usó la canción que había escuchado en el taxi de Q en la banda sonora de su película Something Wild. En 1988, Jonathan Demme volvió a usar una canción de Q en una película que se llamaba Casada con la Mafia, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Alec Baldwin. Pero el mito de Q Lazarus nació con la siguiente película de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes. Para esa película, Jonathan Demme usó la canción Goodbye Horses, que hablaba de trascender los límites del cuerpo. Q Lazarus la grabó en una sola toma a las 4 de la mañana, después de manejar un taxi durante 18 horas seguidas, y lo que salió de su garganta agotada se convirtió en su obra maestra. En El silencio de los inocentes, un canto hipnótico acompaña a una de las escenas más perturbadoras de la historia del cine. El asesino serial Buffalo Bill bailando desnudo frente al espejo antes de ir a cosechar la piel de su siguiente víctima. Se suponía que esa sería la consagración de Q Lazarus, el salto definitivo a una carrera musical que nunca había despegado. La película, convertida en una de las mejores de la historia y asociada para siempre a esa canción, prometía todo lo que a Q siempre se le había negado. Pero no pasó absolutamente nada. Lo que debió haber sido el comienzo de un viaje largamente postergado fue en realidad el principio del ocaso. Q Lazarus nunca consiguió un contrato discográfico y la frustración la llevó a Londres junto a su pareja y manager. Allí probó con el metal, armó otra banda y grabó demos.
Nada funcionó. Lo único que consiguió fue hacerse adicta a la cocaína. De regreso en Nueva York, la historia se ensombreció. Hubo más drogas, crack, noches interminables en clubes de mala muerte, violencia, prostitución y finalmente la cárcel por posesión de drogas. Pasó por rehabilitación y sobrevivió, aunque lejos de los escenarios. En los 2000 se casó, se mudó a Staten Island y tuvo un hijo. En esa etapa escondió su pasado musical incluso a sus mejores amigos. Su hijo descubrió quién era su madre por accidente, al oír Goodbye Horses por casualidad. Cuando le comentó, ella le dijo que no lo repitiera. Deja de decirle a la gente que tu mamá fue cantante. En 2015 apareció de nuevo en las noticias al demandar a una empresa de buses que se negaba a contratar mujeres conductoras. Muchos se enteraron en ese momento de que todavía estaba viva. Nadie sabía qué había pasado con ella. Era otro renacer. Manejaba un bus, luchaba por igualdad y llevaba una vida tranquila, lejos de la música. Hasta que se cruzó con Eva Arigis en aquel viaje en Uber el 2019. De esa coincidencia nació no solo la amistad, sino que también un proyecto para convertir su vida en un documental. Q Lazarus entregó a Eva una bolsa con demos antiguos, piezas que nunca habían visto la luz. Incluso soñaron con un regreso en vivo, un concierto en Nueva York, que sellara la resurrección de su carrera. Eso nunca ocurrió. En julio de 2022, Q Lazarus se fracturó una pierna, contrajo una infección en el hospital y murió de sepsis a los 61 años. Con la muerte de la protagonista, los productores del documental abandonaron el proyecto. Eva solo pudo terminarlo gracias a una campaña en redes sociales, y con eso se volvió a escuchar una voz que durante décadas había sido un enigma. Q Lazarus nunca llenó estadios ni ocupó portadas de revistas, pero dejó algo tal vez más trascendente: una canción inmortal, una escena que la eterniza, una voz que vuelve una y otra vez como un fantasma hermoso que se niega a desaparecer. Historias como la de Q Lazarus hay muchas. Historias oscuras que nos recuerdan la brutalidad de la naturaleza humana. Y la ciencia, por supuesto, no es ajena a este tipo de historias. Por ejemplo, la vida de Humphrey Davy, que nació en 1778 en Penzance, un pueblo pesquero en Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra. Su padre era tallador de madera y murió cuando Davy tenía apenas 16 años. Con la responsabilidad de sostenerse a sí mismo, comenzó a trabajar como aprendiz de boticario. Eso fue decisivo. El acceso a sustancias químicas y a un laboratorio despertó su pasión por experimentar. Tenía fama de ser un autodidacta voraz, que podía leer durante horas y después poner en práctica lo aprendido con el mismo entusiasmo. Su talento pronto lo llevó al Instituto Neumático de Bristol, un centro creado por Thomas Beddoes para investigar los efectos de los gases en la salud. Fue allí donde Davy comenzó sus célebres pruebas con el óxido nitroso, también conocido como gas hilarante. El gas hilarante es un compuesto que actúa sobre varias partes del cerebro al mismo tiempo. Su efecto principal es bloquear unas proteínas llamadas NMDA, que normalmente transmiten señales de dolor y excitación. Al frenarlos, el dolor disminuye y aparece esa sensación de desconexión. Al mismo tiempo, estimula la liberación de endorfinas, moléculas que refuerzan el efecto analgésico. También potencia la acción del GABA, ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que calma la actividad cerebral y abre canales de potasio que apagan un poco la excitabilidad de las neuronas. Como si fuera poco, dispara la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, la zona del placer, lo que explica esa mezcla de euforia, risa fácil y bienestar. Todo junto convierte al gas hilarante en un fármaco con propiedades analgésicas, ansiolítico y levemente anestésico, aunque por sí solo no alcanza para una cirugía mayor. Por eso se combina habitualmente con otros anestésicos, pero en pequeñas dosis basta para arrancar una carcajada involuntaria. Davy no se limitó a inhalarlo en sesiones aisladas. Diseñó experimentos sistemáticos en los que anotaba cada efecto en sí mismo y en otros voluntarios. Estas sesiones llegaron a ser tan conocidas que se convirtieron en una especie de atracción social. El propio Davy publicó en 1800 un libro titulado Investigaciones Químicas y Filosóficas,
principalmente en relación con el óxido nitroso y su respiración, que contenía descripciones tan vívidas que contribuyeron a popularizar el gas más allá de los círculos médicos. Ese mismo año, Davis fue invitado a dar conferencias en la Royal Institution de Londres, un centro recién fundado para acercar la ciencia al público. Su capacidad oratoria lo convirtió en una celebridad. Sus charlas no eran áridas lecciones, sino verdaderos espectáculos en los que hacía explotar compuestos o demostraba reacciones químicas con un estilo teatral. La alta sociedad londinense acudía fascinada. Con apenas 23 años, Davy ya era una figura pública reconocida, pero su verdadero impacto vino de la electroquímica. Inspirado en los experimentos de Alessandro Volta y su pira eléctrica, Davy usó la electricidad para aislar metales que nunca habían sido vistos en estado puro. En 1807 logró obtener sodio y potasio. Poco después descubrió el calcio, el magnesio, el estroncio y el bario. Estos hallazgos consolidaron su prestigio internacional. Años más tarde también fue mentor de Michael Faraday, quien trabajó como su asistente de laboratorio y que acabaría superándolo en renombre. La relación entre ambos fue compleja. Si bien Davy lo apoyó, también se sintió celoso cuando Faraday comenzó a destacar por sus propios méritos. En 1812, Davy fue nombrado caballero por la corona británica y poco después contrajo matrimonio con Jane Apris, una rica viuda. La unión le dio estabilidad económica, pero no fue particularmente feliz. Jane lo acompañaba en algunos de sus viajes, aunque los biógrafos coinciden en que la relación se fue deteriorando. Uno de sus aportes más prácticos fue la lámpara de seguridad para mineros, diseñada en 1815. En las minas de carbón era común que el metano acumulado explotara al contacto con las lámparas de aceite. Davy ideó una lámpara en la que la llama quedaba protegida por una malla metálica fina que disipaba el calor, evitando que el gas se incendiara. Esta innovación salvó innumerables vidas y consolidó su imagen de benefactor social. Sin embargo, el brillo de su carrera pública contrastaba con sus sombras privadas. El óxido nitroso, que en un principio había sido un objeto de estudio, se convirtió en una especie de refugio personal. Su consumo fue tan frecuente que varios contemporáneos lo describieron como una dependencia evidente. Además, sufría de problemas de salud crónicos, probablemente agravados por su exposición continua a sustancias tóxicas en el laboratorio, como cloro y arsénico. En 1827 sufrió un ataque cardíaco que lo obligó a dejar la presidencia de la Royal Society, cargo que había ocupado desde 1820. Pasó sus últimos años viajando por Europa en busca de climas más benignos para su salud, pero finalmente murió en Ginebra en 1829 cuando apenas tenía 50 años, dejando una obra monumental: descubrimientos químicos fundamentales, innovaciones técnicas, una colección de conferencias que encendieron vocaciones científicas y, al mismo tiempo, la imagen de un hombre que vivió al límite entre la genialidad y la autodestrucción. Hoy su figura es recordada por esa doble condición: pionero de la química moderna y al mismo tiempo símbolo de los excesos de una época en que la frontera entre ciencia y experiencia personal podía ser difusa y donde incluso un gas destinado a salvar del dolor se convirtió en el escape favorito de su propio descubridor. Otra vida tortuosa fue la de Paul Erdős, que nació en Budapest en 1913 en el seno de una familia judía. Desde niño mostró una capacidad extraordinaria para los números. A los 3 años ya resolvía problemas de cálculo mental que dejaban boquiabiertos a los adultos, y a los 4 podía calcular cuántos segundos había vivido una persona al darle su edad en años. Su vida, sin embargo, estuvo marcada desde temprano por la tragedia. 2 de sus hermanas murieron antes de que él naciera, y su madre, sobreprotectora, volcó en él todas sus expectativas. El padre estuvo prisionero durante la Primera Guerra Mundial y el niño creció en un entorno solitario, casi encerrado en casa, acompañado solo de sus libros y de su talento para las matemáticas. Erdős nunca encajó en la idea de un académico convencional. Era brillante, prolífico, pero completamente incapaz de llevar una vida estable. Se decía que no sabía freír un huevo ni lavar su propia ropa. Durante décadas vivió sin casa fija. Viajaba constantemente con una maleta pequeña, instalándose en la casa de otros matemáticos. A cambio, ofrecía lo único que realmente tenía: su mente. Colaboraba con ellos produciendo resultados
a una velocidad asombrosa. De hecho, escribió o coescribió más de 1500 artículos, lo que lo convierte en uno de los matemáticos más prolíficos de la historia. Su estilo de vida se reflejó en la creación del famoso número de Erdős, una manera lúdica de medir la distancia de colaboración entre un matemático y él. Si publicabas un artículo con Erdős, tu número era 1. Si publicaste con alguien que publicó con él, tu número es 2, y así sucesivamente. Hoy en día, miles de matemáticos pueden calcular su distancia a Erdős como si fuera un linaje académico. Pero detrás de esta productividad estaba una personalidad atormentada. Erdős decía que las matemáticas eran lo único que le daba sentido a la vida. Cuando su madre murió en 1971, cayó en una depresión tan profunda que sus amigos comenzaron a preocuparse seriamente. Fue entonces cuando empezó a consumir anfetaminas de manera regular, convencido de que era la única manera de mantener su mente despierta y activa. Llegó a tomar pastillas diariamente durante años, justificando que le permitía estar con las matemáticas más tiempo. Un colega, preocupado por su adicción, lo retó a dejar las anfetaminas por un mes, apostando que no podría. Erdős aceptó y cumplió la promesa. Al final de las 4 semanas le dijo: «Sí, lo logré, pero ese mes estuve tan estúpido que las matemáticas se fueron de mí. Fue el peor mes de mi vida». Acto seguido, retomó el consumo. Erdős tenía un humor peculiar y un lenguaje propio. Llamaba a los niños epsilones, en alusión a la letra griega epsilon, usada para cantidades muy pequeñas. A las mujeres les decía las jefas supremas y hablaba de Dios como el fascista supremo. Decía que cuando nacía un niño, Dios le mostraba el libro donde estaban escritas las demostraciones matemáticas más bellas y que los matemáticos pasaban la vida intentando acceder a una fracción de esas páginas. Vivió así entre aeropuertos, universidades y casas de colegas hasta 1996, cuando murió repentinamente en un congreso en Varsovia, mientras hacía lo que más le gustaba: discutir matemáticas. Tenía 83 años. Su vida fue una paradoja. Por un lado, un genio matemático de una productividad inigualable. Por otro, un hombre incapaz de sostener vínculos personales estables, dependiente de las anfetaminas y del movimiento constante para llenar un vacío que solo las matemáticas parecían colmar. Pero tal vez de todas las historias que viven en los archivos de la ciencia, pocas son más oscuras y cautivadoras que la vida de Alan Turing. Alan Mathison Turing nació en Londres en 1912, en una familia de clase media alta que esperaba que su hijo siguiera un camino tradicional hacia la administración colonial británica o el servicio civil. Pero desde pequeño, Turing mostró que su mundo iba por otro lado. Era retraído, algo torpe en lo social, con una sensibilidad que no siempre calzaba en los rígidos colegios británicos. Su refugio fue la lógica, las matemáticas y más tarde, las máquinas. En la adolescencia, vivió una experiencia decisiva. Se enamoró de un compañero de colegio, Christopher Morcom. Fue su primer amor, un lazo intelectual y emocional que lo marcó profundamente. Pero Christopher murió de tuberculosis bovina a los 18 años. Para Turing fue un golpe devastador. En cartas posteriores, reconoció que esa pérdida lo impulsó a pensar con más intensidad en la mente, en el alma, en cómo algo tan brillante podía apagarse de un momento a otro. Ese duelo silencioso y sin posibilidad de expresarlo abiertamente en la Inglaterra de los años 30 lo acompañaría toda su vida. En 1936, con apenas 24 años, publicó un artículo titulado «Sobre números computables», con una aplicación al problema de la decisión. Alan Turing se hizo una pregunta que parecía filosófica, pero que terminó cambiando la historia. ¿Qué significa realmente calcular? Para responderla, imaginó una máquina muy sencilla, casi ridícula. Una cinta de papel infinita dividida en casillas, un cabezal que se mueve a lo largo de la cinta leyendo y escribiendo símbolos y un pequeño manual de instrucciones que le dice qué hacer en cada paso. Nada más. Lo sorprendente es que con esa maqueta mental, Turing demostró que cualquier proceso lógico o matemático podía representarse siguiendo reglas paso a paso. Estaba inventando, sin saberlo, la idea moderna de un algoritmo.
Esa máquina de papel y tinta no existía en el mundo real, pero en teoría podía hacer cualquier cosa que fuera calculable. Y aquí está el salto genial. Esa máquina de Turing ya tenía todos los ingredientes de lo que hoy reconocemos en un computador. La cinta era la memoria, el cabezal con sus reglas era el procesador y el manual de instrucciones era el programa. Décadas más tarde, cuando aparecieron los primeros ordenadores electrónicos, los ingenieros no hicieron más que darle cuerpo a esta idea. John von Neumann, por ejemplo, se inspiró directamente en este modelo para diseñar la arquitectura que todavía hoy usan nuestros computadores, donde datos y programas conviven en la misma memoria. Por eso se dice que la máquina de Turing fue la gran precursora de los computadores modernos. No era una máquina práctica, no servía para multiplicar rápido o resolver ecuaciones en la vida cotidiana, pero nos permitió imaginar algo revolucionario, que una máquina podía, en principio, resolver cualquier problema que fuera expresable en pasos. Fue el esqueleto teórico sobre el que se levantó toda la informática moderna. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, esa mente abstracta fue reclutada para un problema muy concreto: el código Enigma. Enigma no era un simple cifrado, era una máquina electromecánica con un teclado, un panel de conexiones y un sistema de rotores intercambiables. Cada vez que se pulsaba una tecla, la señal eléctrica pasaba por los rotores, que giraban con cada letra, alterando la codificación continuamente. El resultado era que una misma letra nunca se codificaba igual dos veces. Había miles de millones de configuraciones posibles, y los alemanes cambiaban las claves todos los días. Para los aliados, interceptar los mensajes no era un problema. El verdadero infierno era descifrarlos. Turing llegó a Bletchley Park en 1939, un centro secreto donde se reunió una comunidad insólita de criptógrafos, matemáticos, lingüistas, jugadores de ajedrez y hasta expertos en crucigramas. El ambiente era de urgencia y de creatividad constante. Allí, Alan Turing, junto con Gordon Welchman y otros, desarrolló la Bomb, una máquina electromecánica diseñada para explotar debilidades en Enigma. La idea era ingeniosa. La Bomb podía ensayar miles de configuraciones de rotores en paralelo hasta encontrar una solución compatible. Gracias a ese sistema, los británicos pudieron descifrar comunicaciones cruciales: posiciones de submarinos alemanes en el Atlántico, movimientos de tropas y órdenes militares. El proyecto recibió el nombre en clave de Ultra y se considera que acortó la guerra entre 2 y 4 años, salvando millones de vidas. Sin embargo, el trabajo en Bletchley Park fue clasificado y permaneció secreto hasta la década de 1970. Turing y su equipo salvaron al mundo sin que el mundo lo supiera. Terminada la guerra, Turing volvió a la academia, trabajando en los primeros prototipos de computadores electrónicos en el National Physical Laboratory y luego en la Universidad de Manchester. Propuso ideas pioneras de lo que más tarde llamaríamos inteligencia artificial, incluso planteando en 1950 la famosa pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Su artículo Computing Machinery and Intelligence introdujo lo que llamamos el test de Turing, un criterio para evaluar si una máquina puede simular la inteligencia humana, al punto de ser indistinguible en una conversación. Alan Turing, que nunca ocultó demasiado su homosexualidad en círculos íntimos, a pesar de vivir en un Reino Unido donde todavía era delito, inició una relación con un joven llamado Arnold Murray. No era una pareja formal en el sentido convencional. Se veían, pasaban tiempo juntos y Turing lo ayudaba económicamente en algunos momentos. Pero el vínculo era lo bastante cercano como para marcar un punto de inflexión en su vida. Todo se torció cuando, a principios de 1952, Turing descubrió que su casa había sido robada. Sospechó que Murray podía estar indirectamente involucrado, que al denunciar el robo a la policía, no tuvo reparo en mencionar su relación con él. Fue un acto de transparencia que, sin que Turing lo supiera, iba a desatar la tragedia. En la investigación, la policía tomó nota de la confesión sobre su relación homosexual. En esa época, bajo la ley de enmiendas en la Ley de Derecho Penal de 1885, los actos homosexuales eran ilegales. El resultado fue que tanto Turing como Murray fueron procesados. Murray, por ser mucho más joven y con menos poder social, salió relativamente bien librado y solo recibió una amonestación. En cambio, Alan Turing fue condenado por indecencia grave
y enfrentó una disyuntiva brutal: ir a la cárcel o aceptar un tratamiento para curar su homosexualidad. Eligió la segunda opción, que consistía básicamente en un régimen de inyecciones de estrógenos, lo que equivalía en la práctica a una castración química. El impacto de esta condena fue brutal en Turing. Su cuerpo cambió completamente, algo que le generó incomodidad y vergüenza. En lo psicológico, el impacto fue aún más profundo. El tratamiento hormonal alteró su estado de ánimo, provocándole episodios depresivos y una sensación de humillación constante. A esto se sumó la estigmatización social, perdió su autorización de seguridad y con ello la posibilidad de seguir colaborando con el gobierno británico en proyectos de criptografía y cibernética, campos en los que había sido pionero. Quedó marginado de los círculos científicos y militares en los que antes era una figura clave. Y el conjunto de estos factores, los cambios corporales, la pérdida de su trabajo, el aislamiento social y la presión de vivir bajo vigilancia, erosionaron su salud mental. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa. Tenía junto a la cama una manzana parcialmente comida. La autopsia reveló que había ingerido cianuro y el dictamen oficial fue suicidio. El simbolismo de su muerte era brutal. La manzana envenenada recordaba a Blancanieves, su cuento favorito de la infancia. Hoy, algunos investigadores han planteado dudas con respecto a si efectivamente se suicidó, y algunos sugieren que pudo haber sido un accidente de laboratorio, ya que trabajaba con cianuro en su casa. Sin embargo, la imagen de la manzana impregnada en veneno quedó grabada como una metáfora de su final. Como en muchos casos de esta naturaleza, el Estado tardó más de medio siglo en reconocer su error. En 2009, Gordon Brown, entonces primer ministro del Reino Unido, ofreció disculpas oficiales por el trato a Turing, calificándolo de terrible injusticia. En 2013, la reina Isabel II le concedió un indulto póstumo y en 2019, el Banco de Inglaterra anunció que su rostro aparecería en el billete de 50 libras, un homenaje tardío pero imborrable. Lo que une a todas las historias que les conté hoy no es solo la desdicha, sino la paradoja de que incluso en medio del sufrimiento, estas personas dejaron huellas imborrables. Sus vidas recuerdan que la genialidad no está blindada contra la fragilidad, que la creatividad muchas veces convive con la vulnerabilidad y que la tragedia, en lugar de apagar la luz, a veces la proyecta más lejos. Quizás por eso seguimos hablando de ellos, porque en cada nota que cantó Q Lazarus, en cada experimento de Davy, en cada teorema de Erdős y en cada línea escrita por Turing, hay una parte de nosotros, el deseo humano de crear, de dejar marca, de reír, de pensar y de amar, incluso cuando el mundo parece empeñado en ponernos a prueba. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banja, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.